Hola, bienvenidos a su canal de YouTube de asesorías de Praxun. Si no nos hemos suscrito a este canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que les sigan llegando las notificaciones, para que siempre que haya un video disponible les llegue la notificación y puedan ir a verlo, y también para seguir trabajando con estos contenidos. Estamos en la materia de química con el libro de La materia y sus transformaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este video vamos a terminar ya con los ejercicios de la etapa número 1, que nos habla de la materia, su composición y sus propiedades. Nos vamos a ubicar en la página 29 con el último ejercicio con el que vamos a trabajar, que es el de la página 14. Y nos dice: menciona brevemente las principales fuentes de contaminación. Como vemos aquí, la química también está relacionada con nuestro medio ambiente y con, sobre todo, cómo se puede llegar a contaminar este medio ambiente. Cuando hablamos de contaminación, las fuentes de contaminación las podemos clasificar como fuentes de contaminación física. Podemos tener fuentes físicas, pero también podemos tener fuentes de contaminación químicas, y también podemos tener fuentes de contaminación biológicas. Entonces aquí simplemente nos dice, menciona las principales fuentes. No necesariamente siempre las fuentes de contaminación van a ser químicas. A veces pueden también ser físicas, a veces también pueden ser biológicas. Y ahorita vamos a estar mencionando de qué tipo podemos estar encontrando este tipo de contaminación. ¿Y qué es lo que siempre podemos estar contaminando? Que no deberíamos, pero tenemos tres, ¿verdad? Tres sitios donde se puede dar la contaminación. Se puede dar la contaminación en la atmósfera, se puede dar la contaminación en el agua o se puede dar la contaminación en el suelo. Cuando hablamos de la contaminación de la atmósfera, ¿a qué nos referimos? Pues al aire, ¿verdad? A todo lo que nos está rodeando que implique este estado gaseoso. A eso nos vamos a referir con la atmósfera. Todo también lo que está rodeando nuestro planeta Tierra, que se le conoce como atmósfera, que es una serie de gases que están protegiendo a nuestro planeta. Cuando hablamos de agua, pues específicamente a todas las partes de nuestro planeta donde podemos encontrar tanto agua dulce como agua salada. Ríos, lagunas, presas, pero también el océano, ¿verdad? Forman parte del agua. Y el suelo, cuando nos referimos al suelo, pues nos referimos a esta parte terrestre de nuestro planeta. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de contaminación en cada una de ellas? Cuando hablamos de la atmósfera, ¿qué dijimos que era la atmósfera? Pues está hecha de gases. Entonces, ¿qué es lo que va a contaminar la atmósfera? Pues también gases, ¿sí? Gases y partículas producidas principalmente por el uso de combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina. Esa va a ser la principal fuente de contaminación de la atmósfera. Hablamos del dióxido de carbono. Ese es el principal contaminante que se está produciendo por el uso de combustibles. Cuando se lleva a cabo un proceso de combustión, siempre se va a liberar dióxido de carbono. Y entonces, específicamente cuando utilizamos estos combustibles derivados del petróleo, como lo es la gasolina. Entonces, el dióxido de carbono va a ser uno de los principales gases que me van a estar causando la contaminación de la atmósfera. Podemos tener otros contaminantes, óxidos, en general podemos poner óxidos
de nitrógeno, que también se pueden llegar a liberar por esta quema de combustibles. Podemos tener óxidos de azufre, que son los que también me pueden llegar a dar el fenómeno de la lluvia ácida. Entonces todos estos van a ser gases, ¿sí?, que se van a poder encontrar en la atmósfera y que los van a estar contaminando. También pueden ser partículas como el hollín, ¿sí?, que eso también puede estar contaminando al medio ambiente. El polvo simplemente suspendido en el medio ambiente también va a ser un contaminante. Cuando hablamos de estos, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, estamos hablando específicamente de esos contaminantes que sí, estos sí los podemos clasificar como contaminantes químicos. Si hablamos, por ejemplo, ahorita del polvo que puede estar suspendido en el medio ambiente, ahí sí podemos hablar de que es un contaminante físico. Y siempre que hablemos de microorganismos, por ejemplo, ahora que tenemos tuvimos la pandemia por el COVID, ¿sí?, ese poquito tiempo que pueda llegar a estar suspendido el virus en el medio ambiente también puede ser una causa de contaminación y sería una causa de contaminación biológica. Y entonces es así como en cada uno de estos podemos tener diferentes tipos de contaminación. En la atmósfera sí es debida principalmente a contaminantes químicos, gases y partículas producidas por el uso de combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, principalmente el dióxido de carbono. Todo eso también es lo que me va a formar el famoso smog que nosotros podemos a veces incluso ver como una capita que está, ¿verdad?, ahí en nuestro medio ambiente y que a veces se ve de color grisecito. El agua. ¿Cuál va a ser la principal fuente de contaminación del agua? Desechos industriales. Y si vienen de los desechos industriales, aquí podemos decir que este sería un contaminante químico. Porque van a ser sustancias que van a dar hacia el agua, ¿sí?, y que la van a contaminar. A veces el mercurio puede llegar a ser uno de estos desechos industriales que es altamente tóxico para nosotros los seres humanos y entonces es un gran contaminante del agua. Basura. Si hablamos de la basura, este sería, por ejemplo, un contaminante físico. Si encontramos una bolsa de papas, una botella de plástico, todo esto sería un contaminante físico que también es una de las principales fuentes de contaminación de ríos, lagos, presas, cualquier embalse que tenga por ahí agua dulce y también agua salada. Agentes patógenos. También los podemos encontrar en el agua, sobre todo cuando está estancada, lagos, presas, que no tienen agua corriente como los ríos, ¿sí?, pueden llegar entonces a ser un reservorio de bacterias, sobre todo, también a veces hongos, virus, y todos estos van a ser agentes patógenos biológicos que también serían una fuente de contaminación del agua. Por otra parte, también tenemos los utilizados en la agricultura, insecticidas, plaguicidas y fertilizantes, que cuando nosotros lavamos nuestros productos agrícolas o los regamos, van a dar otra vez hasta por escurrimientos hasta el agua, ¿sí? Insecticidas, plaguicidas y fertilizantes serían ejemplos también entonces de contaminantes, como estamos hablando de que están hechos de sustancias químicas, entonces serían también ejemplos de contaminantes químicos. Y entonces desechos industriales, basura, agentes patógenos, insecticidas, plaguicidas y fertilizantes son las principales fuentes de contaminación del agua.
Y por último, el suelo. ¿Qué contamina el suelo? Actividades industriales. También a veces no son desechos que van a dar hacia el agua, sino son desechos que no son tratados correctamente. Cada una de las empresas debe de tratar sus desechos de una manera correcta. Hay empresas que se dedican específicamente a recolectar todos los desechos para entonces darles el tratamiento adecuado y que no contaminen nuestro medio ambiente. Y entonces, dependiendo de cómo se manejen todos estos desechos, a veces estos desechos, como no son tratados adecuadamente, van a dar hacia una contaminación del suelo. Por ejemplo, si nosotros también en nuestra casa el aceite, si lo tiramos hacia el drenaje, pues estamos contaminando el agua, pero si lo tiramos hacia la basura, pues estamos contaminando el suelo. Y entonces debemos también tener nosotros la cultura de investigar cuál sería el desecho adecuado de nuestros desechos también domésticos, porque vemos aquí el suelo también es contaminado por residuos domésticos, ¿sí? Que tampoco nosotros a lo mejor tenemos el conocimiento de cómo desecharlos. Residuos que pueden ser domésticos, residuos que pueden ser ganaderos, residuos que pueden ser municipales, que también no tienen el tratamiento adecuado, y todo esto va a dar hacia el suelo. También agroquímicos como los que mencionábamos aquí arriba en el agua, directamente, antes de contaminar el agua, contaminan el suelo. Los insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, todos ellos también son contaminantes directos del suelo. Y los derivados del petróleo, ¿sí? Pueden ser algunos que son desechos, ¿sí? Industriales de las industrias petroleras, o por ejemplo simplemente si hablamos del plástico es un producto derivado del petróleo, si hablamos de las llantas es un producto derivado del petróleo, y todo esto genera basura, y la basura también es uno de estas principales fuentes de contaminación que pues nosotros podemos ver incluso si salimos aquí de casa, en nuestras calles empezamos a ver la basura, ¿verdad? Principales fuentes de contaminación del suelo. Actividades industriales, ganaderos, agroquímicos serían contaminantes químicos. Dependiendo del tipo de residuos domésticos pueden ser físicos, también los productos derivados del petróleo también pueden ser físicos. Y si también en el suelo podríamos llegar a tener contaminantes como bacterias, hongos, también entonces estaríamos hablando de que serían contaminantes biológicos. Y así entonces nos quedaría nuestra respuesta a nuestro ejercicio 14, donde mencionamos las principales fuentes de contaminación, tanto de la atmósfera, del agua y del suelo. Con esto terminamos ya nuestra serie de videos de esta etapa número 1 de la composición de la materia y sus propiedades. Agradezco su atención, y si toda esta serie de videos y específicamente también este video les gustó y les ayudó mucho para repasar y contestar sus ejercicios, regalen un like a este video. Recuerden también suscribirse para seguir generando más contenido como este de esta materia y también de otras materias, y poder también llegar a ustedes y poderles ayudar. Muchas gracias.